Tutorial de Química General 1. Hoy vamos a tocar el tema de disoluciones, que espero que ya hayan leído todo lo que es el capítulo 3, ¿verdad? Que solo son unas secciones, es básicamente teoría, pero que sí la necesitan manejar, los pesos moleculares, lo que es mol y todo eso, ¿ok? Ok, avanzando, estas son básicamente las ecuaciones que nosotros vamos a necesitar. Quiero remarcar la diferencia aquí entre lo que es disolución, que es la suma del disolvente más el soluto. Entonces, cuando tenemos un volumen de disolución o una disolución, vamos a tener un volumen de soluto más el volumen del disolvente, perdón. Aquí es un error que disolvente. ¿Ok? Entonces, eso, ¿verdad? El disolvente puede ser, por decirlo, si tenemos una mezcla de agua y sal, ¿verdad? Vamos a tener el agua como el disolvente y el cloruro de sodio, que es la sal, sería nuestro soluto. Entonces ya la mezcla de agua salada sería nuestra disolución. Listo. Entonces, en lo del peso molecular, perdón, el porcentaje de peso, vemos que solamente la masa del soluto entre la masa del disolvente. Acuérdense, disolvente, la disolución, solvente, más el soluto. Igual para el porcentaje de volumen es lo mismo, para la concentración masa-volumen es lo mismo, para la molalidad ya utilizamos los moles entre litros de solución, de litros de disolución, ¿verdad? Y recordemos la disolución es el disolvente más el soluto, y a la molalidad pues cambia un poquito, solamente es masa del soluto, perdón, entre la masa del disolvente en kilogramos. Ojo con esa unidad, ¿verdad? Que si a ustedes les dan gramos, tienen que pasarlo a kilogramos. Comenzamos con este ejercicio. Vamos a comenzar suave para que vayamos afianzando bien el conocimiento. El ejercicio nos dice que a 100 gramos de una disolución que está al 10% de nitrato de sodio, se le agregaron 10 gramos de ese mismo soluto. ¿Cuál es la concentración de la disolución resultante en porcentaje de peso a peso? Ok, esta es la ecuación que nosotros vamos a utilizar. Siempre que vayan a hacer un ejercicio, plantéense la ecuación y comiencen a ver qué es lo que tienen de ella y qué es lo que no tienen de ella. Entonces, en este caso, nosotros tenemos... Déjenme acá. En este caso, ¿qué nos dice? Dice que tenemos a 100 gramos de la disolución. Okay, aquí está. Aquí tenemos entonces 100 gramos de la disolución. Ok, aquí es un error. Aquí es disolución, no disolvente. Ojo aquí, ¿verdad? Es disolución, no disolvente. Entonces, a estos 100 gramos de disolución, permítanme, lo voy a cambiar yo solo, porque no se me va a confundir. Disolución. Igual aquí es lo mismo. ¿Ok? Entonces, de eso ya tenemos 100 gramos de disolución y dice que está al 10% de concentración. Ok, lo tenemos al 10% de concentración. Se le agregaron 10 gramos de nitrato. O sea, estos 10 gramos del mismo soluto son los que se agregaron. Entonces nos pide calcular la cantidad. Dice cuál es la concentración de la disolución resultante. Nos dan entonces la masa de soluto que se agrega, que son 10 gramos más a los que ya tiene la disolución. Entonces, estos 10 gramos de soluto, si ustedes lo ven, si nosotros despejamos para esta masa del soluto, vemos que nos va a dar también 10. Entonces vamos a tener ya en la solución 10 gramos de soluto y se nos pide agregar otros 10. Entonces, cuando sacamos el porcentaje peso-peso para esto, sabemos que a este soluto se le van a agregar los 10 gramos, pero también a la disolución, porque la disolución, como lo habíamos dicho en las diapositivas anteriores, va a ser igual, la disolución es igual al disolvente más el soluto. Por lo tanto, aquí también debemos agregarle los 10 gramos
Al hacer el cálculo nos da 18.18 y listo. Ahí eso es todo lo que ustedes deben hacer. Ok, avanzamos a otro ejercicio y es muy similar. En este caso, ¿verdad? Nos dice cuántos gramos de agua se deben agregar a 160 gramos de una disolución al 25% de un insecticida, a fin de que quede al 10%. Si ustedes se fijan y analizan, si lo hacen de esta manera, planteando la ecuación, luego viendo qué datos tienen de la ecuación, al final todos los ejercicios resultan muy similares. Y como se diría en la jerga común, solo serían de enchute. Entonces, si lo notan aquí, ya dice cuántos gramos de agua se le deben agregar a 160 gramos de una disolución. Son la disolución 160 gramos. Aquí también está malo, si lo ven. Y aquí igual, disolvente lo tengo como si fuera molalidad. Ahí fue un error mío. Ok, entonces 160 gramos de una disolución al 25% a fin de que quede al 10%. 10% es la que nosotros queremos que quede al final. Entonces, despejemos siempre para nuestra incógnita de esta ecuación para tener todos los datos completos. Entonces, la masa de nuestro soluto en la primera disolución es de 40 gramos. Ok, ahora, estos 40 gramos, ya sea en la disolución de 25% y en la dilución de 10%, van a ser constantes. ¿Por qué estos van a ser constantes? Porque lo que varía es el disolvente, no es el soluto. Por lo tanto, estos 40 gramos que obtuvimos de esta ecuación van a ser la masa de soluto en la siguiente disolución. Que esta disolución, como se le agrega agua, cuando agregamos agua lo llamamos dilución. Entonces, al diluir esa masa de disolución, entonces, perdón, al diluir esta masa del disolvente, con los 40 gramos, nosotros vamos a variar la concentración inicial desde 25 hasta 10, por lo cual ya al final solo nos queda despejar, si lo miran, ¿verdad? Solo despejamos y tenemos 400 mililitros que, aplicándole densidad, ¿verdad? 1 gramo por mililitro del agua, son 400 gramos y listo, ya tendremos solucionado ese. Entonces solo les puse este para que mantengan presente que la masa del soluto, independientemente del proceso que se esté llevando a cabo, ya sea concentración o disolución, va a mantenerse constante, ¿verdad? Porque lo que varía en las disoluciones es el disolvente generalmente. Generalmente es el disolvente que le van a decir cuánta agua se le debe agregar, en un proceso de calentamiento perdió todo el agua, etcétera, ¿verdad? Entonces lo que varía en nuestros ejercicios a nuestro nivel de general 1 es esa masa del disolvente, ¿ok? Y el soluto se mantiene constante. Vamos al siguiente ejercicio y dice, si se evapora todo el agua contenida en 60 kilogramos de salmuera al 12%, ¿cuántos kilogramos de sal se obtendrán? Ok, como les mencioné, ¿verdad? Aquí se evaporó todo el agua y si ustedes se fijan, lo que varió en esta disolución es la cantidad de agua que estaba diluyendo al soluto, ¿verdad? Entonces nos dice que se evaporó todo el agua. Esta es nuestra ecuación, ¿verdad? Que vamos a utilizar. Igual tengo el mismo problema acá. Ok, les mencionaba que tenemos nuestra ecuación a utilizar y en la cual vamos a comenzar a introducir los datos que tenemos para saber cuáles tenemos que despejar. En este caso tenemos la concentración de salmuera al 12%. Dice que la disolución se evaporó todo el agua del agua contenida en 60 kilogramos de salmuera. Estos 60 kilogramos corresponden a la masa de la disolución total, tanto el solvente como el soluto. Y pues ya lo único que nos queda despejar es la masa de soluto, y que es precisamente lo que nos pide, cuántos kilogramos de sal se obtendrán. Al final la masa de soluto van a ser los 7.2 kilogramos. Ok, avanzamos y llegamos a este ejercicio. Este ejercicio es bien bonito, no lo he completado aquí porque quiero que ustedes vean cómo lo vamos a ir desarrollando. Ok, el ejercicio nos dice se dispone de dos disoluciones del mismo ácido, una al 50% y la otra al 80%. ¿Cuántos gramos de cada una de ellas será necesario tomar a fin de obtener 300 gramos de disolución que estén a una concentración del 72% del ácido? Ok,
Siempre, si ustedes se fijan, como aquí nos dice que la disolución está en gramos, 300 gramos, pues ya de entrada, ¿verdad? Nosotros asumimos que es un porcentaje peso-peso. Cuando nos diga que son la disolución en mililitros, ustedes ya pueden comenzar a ver, ok, puede que sea volumen-volumen o masa-volumen, dependiendo sea el caso de la información que nos trae. En este caso es peso-peso. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a segmentar nuestra información. La primera segmentación que vamos... permítanme. Es que esta solo lo venía copiando. Vengo arrastrando el error desde allá. Entonces, vamos a segmentar la información y vamos a crear un sistema de ecuaciones. Sencillo, obviamente, ¿verdad? Ok, ¿y qué es lo que va a caracterizar a nuestro sistema de ecuaciones? Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a segmentarlo y después les digo cómo lo vamos a caracterizar. Lo segmentamos de esta manera. Tenemos dos, vean aquí en el caso, tenemos estas dos disoluciones, una que está al 50% y que de ahí no sabemos nada más, ¿verdad? Y otra que está al 80%, igual no sabemos nada más. Listo. De estas dos, nosotros tenemos que generar esta disolución que esté al 72% del ácido con una masa de disolución de 300 gramos. Ok, despejemos entonces para la masa del soluto, solo para tener el dato. La despejamos y tenemos 216 gramos. Solo despejamos aquí. Estos 216 gramos es la suma del soluto del de 50 y la suma del soluto del de 80. Ok. Ok, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? El libro a ustedes no les menciona con claridad esta relación, pero yo sí se las quiero aclarar para que lo tengan muy muy bien claro. Y cuando ustedes tengan esta ecuación, ustedes están hablando de este tipo de sistemas. Imagínense que aquí esta ecuación, este lado de la ecuación van a ser la suma de estas dos disoluciones, y este lado de ecuación va a ser la disolución que yo estoy buscando la información. Me explico. Estos de aquí serían el lado izquierdo y este de aquí sería el lado derecho. Entonces, aquí sería el lado izquierdo y aquí sería el lado derecho. ¿Y cómo lo vemos acá? Aquí yo ya se los especifiqué, miren. Tenemos la concentración que está al 50% por el volumen que está al 50%, refiriéndonos a esta. Esta va a ser la de 50 y esta va a ser la de 80. Entonces tenemos aquí la de 50, la de 80. Y si ustedes se fijan, solamente voy sumando cada uno de la concentración por volumen de cada una disolución. Ven, de 50 concentración volumen, de 80 concentración volumen. Y la suma de estas dos me va a dar igual, va a ser igual a la nueva disolución, que va a ser la mezcla. Por eso le pongo aquí mix, de mezcla. Ok, pero ustedes se preguntarán, ajá, pero ¿cómo al final a nosotros nos están pidiendo masas? Nos están pidiendo saber cuántos gramos de cada una de ellas es necesario a fin de obtener estos 300 gramos de disolución. Ok, entonces apliquemos densidad. Y como sabemos que vamos a aplicar la densidad del ácido, ¿verdad? No nos dicen qué ácido es, pero realmente no necesitamos saber qué ácido es. ¿Por qué? Porque al momento que nosotros aplicamos la definición de densidad, déjenme déjenme ponerle la ecuación aquí. Densidad va a ser igual a masa de la disolución, obvio, estamos hablando de la disolución, ¿verdad? Entre el volumen de la disolución. Ok, entonces esta densidad es la que nosotros tenemos. Si yo a esta, obviamente igual esto, ¿verdad? Como les menciono aquí, esta densidad es de la disolución de cada una, de la disolución de 50, de la disolución de 80 y de la disolución de 72. Aplicamos densidad a cada uno de estos volúmenes. Si nosotros despejamos volumen de esta ecuación de densidad, vamos a tener
que es volumen va a ser igual a masa entre la densidad. Pero como todas estas disoluciones son del mismo ácido, las densidades se nos van a cancelar y al final nos va a quedar esta ecuación, miren, ve, que ya nos relaciona directamente las masas, que es lo que nosotros estamos buscando. Entonces aquí tenemos las masas, la masa de la disolución de 50, la de 80 y la masa de la mezcla. Ok, entonces, ya ahora que nosotros estamos aquí, eh, ¿por qué les puse esto de nuevo? Bueno, ok, ya me acordé. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros estamos a este punto. Ahora nosotros necesitamos saber cuánto ocupamos de cada una de estas, pero no tenemos otra ecuación que nos brinde relación de masas. Ok, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Nosotros sabemos que la masa de la disolución va a ser igual a 300, como nos dice aquí, 300 gramos de disolución. Y esos 300 gramos de disolución va a ser igual a la masa del de 50 más la masa del de 80. Sumamos la masa de aquí y la masa de acá para formar la masa de los 300. Por lo tanto, nosotros aquí tenemos otro sistema de ecuaciones. ¿Ven? Aquí tenemos otra ecuación con dos incógnitas y aquí yo tengo otra ecuación con dos incógnitas. Y si vemos las incógnitas son las mismas. La masa de 50 y la masa de 80 es la incógnita. Y aquí igual, la masa de 50 y la masa de 80. Entonces, vamos a despejar de esta ecuación para la masa de 50. Y que nos quede la masa de la concentración de 50 va a ser igual a 300 menos la masa de 80. Este valor de esta ecuación nosotros lo vamos a sustituir en este valor de masa de 50. Entonces vuelvo a colocar esta ecuación aquí. Permítanme que la batería de mi mouse está descargada un poco. Por eso falla. Ok. Entonces aquí en esta masa. Aquí yo voy a introducir el nuevo valor que había obtenido acá. Obviamente no voy a poner M50, sino que solamente voy a poner 300 menos la masa de 80. Ahora, si analizamos esto, vemos que esta ecuación conocemos todo, menos la masa de 80, que es nuestra incógnita. Entonces nosotros vamos a despejar para esta masa de 80. Y lo que vamos a hacer, pues, simplemente vamos a comenzar a sustituir esos valores para que ustedes busquen su calculadora y me ayuden también a calcular. Vamos a ir haciendo el ejercicio. Entonces, este valor de 50, ¿cuánto es? 0.5, que es la concentración, ¿verdad? Del de 50. ¿Cuánto es la masa de 80? No la conocemos, es la que estamos buscando. ¿Cuánto es la concentración de la disolución de 80? Pues 0.8, ¿correcto? 0.8. La masa de 80 es la que buscamos. ¿Cuál es la concentración de la nueva disolución de mezcla? 0,72%, entonces queda 0.72. ¿Y cuál es la masa de esa disolución? Pues la masa de esa disolución, ¿cuánto es? 300 gramos. No le vamos a poner la unidad porque por el hecho que es un sistema de ecuaciones. Ok, entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a despejar para este M. Despejamos para este M. No, lo voy a hacer de un solo, no voy a hacer el despeje porque aquí utilizando estas ecuaciones me tardo demasiado y no quiero que sea tan extenso el video. Entonces lo que nosotros queremos despejar es la masa que utilizamos de esta disolución para formar los 300 gramos de este. Entonces yo voy a despejar y me ayudan. Al final el despeje les debe dar, ya les digo, el despeje les debe dar, ok, vamos a poner, les debe dar el 0.72 por el 300 menos 0.5 por 300 entre todo eso, todo lo que les dije anteriormente. Eso le va a quedar entre el 0.8
menos 0.5. Lo hacemos en la calculadora. 0.72 por 300 menos 0.5 por 300 entre 0.8 menos 0.5 y eso nos da 220. Ay, ¿qué hice? Ok, 220 ¿qué? Gramos. Ya tenemos la masa que utilizamos de la disolución de 80%. Ahora, utilizando esta ecuación, nosotros podemos determinar la masa de 50. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a introducir el valor de la masa de 80. Como es 220, al final, ¿cuánto nos queda? Upa, 80. ¿Entendimos? ¿Me expliqué? Espero que sí. Si no, vuelvan a ver el video para que les quede totalmente claro, ¿verdad? Esta ecuación apréndansela muy bien para que les pueda funcionar para este tipo de ejercicios en los que tenemos varias disoluciones que interactúan. Ok, hasta aquí va a ser el video de hoy y les comparto otros videos luego. Ok, tengan un muy buen día y sigan estudiando.